Bien, pues sigamos con esta obra profundamente autoeditada en la que puedo hacer lo que me dé la gana sin más control que el de mi propia cordura. Tercer volumen de La historia se confiesa. Vamos a ver, desde luego una edición muy lujosa. Romper un tabú, el falso millón de muertos. ¿Quién inventó el millón de muertos? Es algo que usa Gironella, claro, pero no, seguramente no es suyo. La intervención del cardenal Gomá, etc. Bueno, pues esto, el suicidio de la Falange en Salamanca, antes Franco y Largo Caballero al poder. Bueno, romper el tabú. Romper un tabú, el falso millón de muertos. ¿Quién inventó el millón de muertos? ¿De dónde salió el millón de muertos? La primera edición de la celebérrima novela de José María Gironella, que lleva ese título, corresponde al año 1961. Y las docenas de ediciones de ese libro singular han difundido la cifra por todos los rincones de España y a través de varias traducciones. Otro escritor de éxito, Emilio Romero, ha expresado de varias formas su idea sobre la cruel necesidad de una guerra civil que solo pudo lograr para España la paz al precio de arrojar 1 millón de muertos españoles, un millón de españoles a los lobos. Esto es de Emilio Romero. A los lobos, que eran otros españoles. En más de una ocasión el general Franco se refirió a las víctimas de la guerra civil como 1 millón de muertos. Entonces, ¿quién se inventó esto? Pues Franco. Sin embargo, quien utilizó la cifra por vez primera, y en cierto sentido la consagró con todo el peso de su autoridad, fue la Iglesia española. Es importante señalar este patrocinio. Algo parecido ocurrió con la denominación de cruzada como distintivo para la última de las guerras civiles españolas. Fue la Iglesia quien lanzó la idea y acuñó el término, que no sería aceptado oficiosamente por los dirigentes del bando nacional hasta bien entrado el año 1937. Pero bueno, claro, esto es como el Holocausto y los 6 millones. Es una cifra que se da antes de que ocurra. Si es una cifra que se oficializa en 1937, quedaban muchos muertos, evidentemente, muchos muertos por general. Luego, la discusión de los demógrafos, bueno, esto intenta ser muy ecuánime. Bien, bueno, pues con esto, con precisiones sobre si hubo 1 millón de muertos o no en la guerra civil, empieza este volumen, evidentemente sobre el comienzo de la guerra. Bien, más obras de propaganda y de arte gráfico. Cuarto volumen, se pregunta no ya quién se inventó lo del millón de muertos, sino quién inventó la cruzada. Y aquí la respuesta es más fácil. La carta colectiva del episcopado español, razón de este documento, bueno, lucha a muerte por Euskadi, y lo pone con Z. Vaya, la introducción tiene la misma foto. Bueno, pues más propaganda, más documentos. Esto es un inventario, es el informe Prieto, pues incluye completo el informe Prieto. Está muy bien, desde luego está. Quinto volumen, vamos a ver qué asuntos se tratan aquí. España atrapada en la guerra de Europa, polémica, pasión y verdad sobre Hendaya. Rusia es culpable. Bueno, y como siempre, muchísimo material gráfico interesantísimo. El franquismo se inventaba a la vez en la zona nacional y en la republicana, en gran parte por una aberración personalista de la propia propaganda republicana. Le echa Ricardo de la Cierva la culpa al liderazgo unipersonal de Franco. Le echa la culpa no solo a quienes lo apoyaron en el bando nacional, sino a las caricaturas republicanas que estaban confirmando la idea de que ahí quien mandaba era Franco, y eso a Franco le venía estupendamente. Por eso dice que el franquismo se inventó en la zona nacional y también en la zona roja. En la republicana en gran parte por una aberración personalista de la propia propaganda republicana. En estos niños de la España roja jugando a la entrada de Franco,
archivo Gasca, puede encontrarse la explicación simbólica de un fenómeno trascendental, condicionante absoluto del ambiente español durante los años 40. Es un chiste, o sea, no es solo la imagen. Los niños en la zona roja. ¿Qué hacéis, desgraciados? Y contestan los niños, estamos jugando a la entrada de las tropas de Franco. Están poniendo las banderas en la zona roja. Bien, esto lo he abierto al azar, no es que me pareciera especialmente destacable. Bueno, pues como digo, muchísimo archivo gráfico y mucho archivo documental. 6. Jaque al rey en San Sebastián, aislamiento y frustración en Estoril, Ruiz Jiménez y la guerra de Corea, la alianza del Vaticano y Washington, el relevo de los testigos implacables en 1954, el huracán del concilio sobre España. Bueno, aquí vemos a Juan Ramón Jiménez y vemos a Franco, qué sorpresa, quién lo habría pensado. Vemos a Ortega, no, este no es Ortega y Gasset, es José Iturbi, Decía yo que la cara no, aunque calva y vestimenta, así que, bueno. Ya nos metemos con Arias Salgado, nos estamos modernizando. Esto ya será franquismo. Bueno, la rebelión de los catedráticos, el planteamiento de don Camilo. Franco, desde luego, ni don Juan ni don Hugo. La profecía y el frenazo. Aquí tiene usted a los tres, escoja. Bueno, sí, aquí ya vemos, se está preparando el relevo a la monarquía. Y ya el último volumen, claro, esto no puede prever el futuro, pues ya acaba con la monarquía. Si esto es de 1976, pues evidentemente esto acaba bueno, acaba con el fin de Paquito y ya nos metemos en la monarquía, el eurocomunismo, todas estas... Bueno, y por supuesto no faltan nunca los chistes y... con faltas de ortografía, por cierto. Alude a la evasión de capitales. Dice, acabo de batir, con tilde, también con tilde, madre mía, mi propio récord, Fandiño, vaya, 2.500 millones en 4 horas, 15 minutos, 22 segundos. Y vuelve de Suiza. Bueno, caída por sorpresa de Carlos Arias, interesante fotografía sobre un monumento que ahora está vandalizado y pintado pintado con pintura metalizada. Ah, no, un segundo, esto no es la Complutense, esto es una especie de Quijote extraño. Esto será una visita por América, a ver si... No, pensaba que era... Página 240. Inauguración del monumento al Quijote, obra del escultor español Aurelio Tene, ofrecimiento de España al Kennedy Center, Washington, con motivo del bicentenario. Pues vaya regalo. Bueno, caída por sorpresa de... Vaya, muchos chistes de Fandiño, no sé por qué, si ni siquiera sabe escribir. Dice, para una vez que estaba preparadísimo me ha pillado la crisis de sorpresa. Bueno, y lo último que sale, estoy viendo aquí a la pasionaria, Carmen Díez de Rivera, antigua secretaria de Suárez. Dice, es una mujer llena de encanto y misterio. A quien la prensa bautizó como musa de la reforma. ¡Qué machistas, musa! Es una política. Y que experimentó una evolución desde las posiciones de socialdemocracia, Ridruejo, socialdemocracia que viene del falangismo, a las del socialismo moderado en la expresión, pero duramente marxista en la teoría, del profesor Tierno. Bueno, pues con Díez de Rivera me parece que acaba todo esto. A no ser que me haya reservado... No, claro, este es el octavo. Y había apartado el noveno porque había, yo qué sé, había hace un montón de días que pensaba presentar esto, pero me puse a hablar de David Lynch, que algo tiene que ver, y ya no me acuerdo de qué había apartado aquí en el volumen noveno, que no termina con Díez de Rivera. Ah, sí, una magnífica ilustración de Quesada, una magnífica viñeta de Quesada, muy pertinente para tratar el asunto de la memoria histórica.
El humorista Quesada expresa el temor de los españoles a la resurrección del fantasma de la guerra civil. Pero si en algo estaban de acuerdo los españoles de 1976, como en toda la transición, era en el repudio de la guerra civil como solución de nada. Esta era una de las diferencias más notorias con 1936, pero esto es una interpretación muy elemental y casi banal de la viñeta, que desde luego por su grandeza merece ser reproducida. Debe leerse como una obra de arte y no como un comentario político a la actualidad de aquel tiempo. Sí, de hecho yo creo que un comentario es hasta innecesario. El final no es, por lo tanto, la secretaria de Suárez, sino algún chiste más. El funcionario en la oficina del paro que dice: nosotros por ahora tenemos un trabajo seguro. Un chiste de Mingote. Hay un aliado o un aliade que tiene una pancarta de libertad para la mujer y la mujer le dice: y no vuelvas hasta la hora de cenar. Bien, también podría ser contemporáneo, pero no, yo creo que ahí Mingote se ha mostrado bastante machista y eso está superado. Y termina con Suárez y Felipe González echándose un piti. Esto es el final de Testigo de la historia se confiesa, de Ricardo de la Cierva, y un equipo de gente muy despierta con mucho gusto para las ilustraciones. Pero no es el último volumen. El 10º volumen es un diccionario de personajes en desorden alfabético, en total desorden alfabético. Luego hay un índice que lo aclara. Tenemos aquí a Cela, Pilar Primo de Rivera, Antonio Gala, Francisco Fernández Ordóñez, Felipe Sánchez Román y Gallifa, Carlos Masquelet Lacazzi. Bueno, pues un desorden total. Y quería señalar simplemente una plancha, una muestra de este tipo de comentarios tan... Bueno, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, por ejemplo. Vamos a ver. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, nacido en Tordesillas, Valladolid. Aparece, por cierto, con los ojos cerrados por el fogonazo de Valladolid, en 1875. Es una figura romántica. ¿A que no se esperaba esto? Gonzalo Queipo de Llano y Sierra es una figura romántica, cuya fascinación se acrecentará cuando se difuminen en la historia los ribetes del partidismo. Participó, jovencísimo, en la campaña de Cuba y luego en varias de Marruecos, donde logró varios ascensos por medios de guerra. De profundas ideas democráticas, se opuso a la primera dictadura y dirigió el comité militar que colaboró con el gobierno provisional de la República. Digo, aquí se han saltado... No, lo dice a continuación. Jefe del abortado complot de Cuatro Vientos. Jefe del abortado complot de Cuatro Vientos, regresó en triunfo del exilio en abril de 1931. Queipo de Llano era un héroe republicano. Desempeñó durante la República mandos importantes. Emparentó con el presidente Alcalá Zamora. Por eso hay un académico e historiador que reúne extrañamente esos apellidos, Queipo de Llano y Alcalá Zamora. Sí, es verdad, emparentó con Alcalá Zamora. Todo esto es bastante más extraño de lo que uno podría sospechar teniendo un conocimiento vago de nuestra guerra civil. Apartado en 1936 del Frente Popular por los desmanes consentidos por el gobierno, participó por libre en la gran conspiración de Mola y se apoderó con intuiciones geniales y ardides de toda clase, en lo que hay bastante de mito, pero bueno, y de ardides de toda clase del dominio de la ciudad de Sevilla. Utilizó la radio con la videncia de un precursor, y su gesto es un clásico en la historia de las comunicaciones. Mandó, como, claro, aquí ya viene, o sea, todo estupendo, ¿no? Pero vamos a ver, si Franco no podía ver a Queipo de Llano, y esto es una historia franquista, que tanto elogio a Queipo de Llano es sospechoso.
Ahora viene la parte negativa. Mandó como un virrey la Andalucía nacional en guerra. Chocó al final con Franco, quien le pasaportó a Roma para evitar el peso de su popularidad. Luego se reconciliaron. Luego se reconciliaron y don Gonzalo, vástago de una nobilísima familia liberal, recibió un marquesado en el lecho de muerte. Sí, ya no podía. Fue depuesto por reclamar una... Sí, claro, amistad. Fue depuesto por reclamar una laureada para Sevilla. Dicen que unas explosivas memorias suyas aguardan la hora pública en un banco extranjero. Pues esto no lo sé, si las tendrá alguien. Yo lo que había marcado era, vamos a ver, era una secuencia en la que quizá no estaría de más, aparte de esta secuencia que había marcado, no estaría de más quizá ver la muy neutra semblanza de Escrivá de Balaguer en la página 3. En la página 3, vamos a ver, tenemos Fraga, Primo de Rivera, Azaña, Largo Caballero, Negrín, Serrano Súñer, Mola. Aquí está, Escrivá de Balaguer. Son los primeros personajes que aparecen. Nacido en Barbastro el 9 de enero de 1902, muerto en Roma 26 de junio de 1975. Familia hidalga y modesta, profundamente religiosa. No dice que robaron un título nobiliario. Seminarista en Zaragoza, iniciaba poco antes de la Guerra Civil su apostolado en Madrid con preferencia en círculos intelectuales. Desde el final de la década anterior, meditaba sobre la fundación de una asociación religiosa que operase en medio del ambiente, con sujeciones más espirituales que formales. Las primeras manifestaciones visibles de esa asociación, conocida como el Opus Dei, tienen lugar después de la Guerra Civil y el grupo se da a conocer espectacularmente desde el segundo lustro de los años 40. De origen y principal influencia en España, el padre Escrivá ha extendido su obra por todo el mundo y en los últimos tiempos sus socios han conseguido notable influencia en los ambientes católicos de Centro Europa. Son también un factor a considerar en las complicadas relaciones internas del Vaticano, donde otro español, don Álvaro del Portillo, sucedió a Monseñor Escrivá a su muerte. El Opus Dei, ahora en su época inicial, sufre sus primeras crisis internas en medio de una polémica implacable, motivada tal vez por lo innovador de su espiritualidad y por la notabilísima influencia política y social, a través de cauces y métodos, sobre los que no se posee suficiente información, alcanzada en tan breve tiempo, sobre todo en España. La propia figura del fundador está sometida a vivas polémicas, lo que puede ser prueba de su importancia real en la historia eclesiástica y en la historia española. O sea, aquí está claro que Ricardo de la Cierva quiere ser de centro, y esta es una obra escrita desde la perspectiva del centro, porque en obras posteriores al Opus Dei y a Escrivá de Balaguer los pone a caer de un burro. Y aquí llega incluso a decir que si es tan polémico será porque es importante. O sea, es la neutralidad más plena. Y esta plancha creo que es una buena muestra de lo que es esta colección de retratos. Tenemos primero a José Luis López Aranguren. Tengo las obras de Aranguren y en cuanto vi cómo explicaba la ética china me di cuenta de que había tirado el dinero. José Luis, de hecho, una vez hablando con un profesor de filosofía, y ese filósofo español que no tenía ni idea de nada, le digo, Aranguren, ese. Bueno, José Luis López Aranguren, nacido en Ávila en 1909. Pues vamos a ver cómo pone Aranguren. Que por cierto, adelanto, Aranguren acabó defendiendo al PSOE, justificando el terrorismo de Estado, diciendo que el GAL era lo que había que hacer, que no se podía hacer otra cosa. O sea, acabó como un adalid del PSOE, incluso justificando la guerra sucia. Que supongo que a muchos derechistas no les importaría demasiado, pero como lo vieron como una vía para acabar con el PSOE, pues todos se sumaron a la campaña del Mundo contra Felipe González por el GAL. Unos por convicción democrática y convicción acerca del Estado y aceptación del Estado de Derecho, y otros por oportunismo. Yo creo que Aranguren no actuó de otra manera distinta en su vida que por oportunismo. Vamos a ver cómo hace la semblanza centrista, el franquista con distintos grados de virulencia, Ricardo de la Cierva.
Aranguren, uno de los más destacados intelectuales católicos de la España contemporánea. Ahí es nada. Sin pertenecer a partido político alguno, es un militante de la intelectualidad comprometida. ¡Comprometida! A la vez con su tiempo, con su circunstancia y quizás, sobre todo, consigo mismo. Sí, eso puede ser verdad, pero es un eufemismo. Está comprometido con seguir siendo catedrático y conseguir... O sea, lo mismo le da ser un intelectual del régimen que un intelectual del PSOE. Rotas sus iniciales vinculaciones con el franquismo y evadido de toda resaca proveniente de la última cruzada, quizá por la influencia de sus hijos, insinuación que casi nunca se ha destacado al hablar de su trayectoria, Aranguren ha seguido desde su posición crítica una marcha parecida a la desgarradora marcha de la Iglesia conciliar en el mundo contemporáneo. Catedrático de ética en la Universidad de Madrid, es como los que son catedráticos de estética y visten fatal. Fue separado por encabezar una manifestación pacífica ante el rectorado. Todo hace pensar que cuando se publiquen estas líneas ya está reintegrado a su cátedra. Desde su espléndida tesis doctoral La filosofía de Eugenio d'Ors hasta sus recientes ensayos sobre comunicación, pasando por la más conocida Ética y Política, sus obras son reflejo leal de su evolución. En sus artículos analiza con penetración descarnada el trasfondo político de su tiempo. Quizá pueda todavía darnos la obra maestra que con su fama como razón tenemos derecho a exigirle. Yo creo que no. Yo creo que vamos, casi seguro. Lo de las memorias de Queipo de Llano ahora mismo no sabría decirlo. Lo de la obra maestra de Aranguren ya digo que no. Luego Manuel Irujo y Hoyo, nombre importante en la historia del nacionalismo vasco. Fue diputado a Cortes. Bueno, pasémonos a Alfonso Sastre. Alfonso Sastre, nacido, que todo el mundo sabe que acabó apoyando a ETA, se hizo Abertzale, lo cual tiene mucha gracia siendo de Madrid. Nacido en Madrid, 1926, es un ejemplo de dramaturgo e intelectual comprometido con su concepción política. Ya no es una denuncia indicar sus conexiones con el Partido Comunista de España. Como diciendo, ya se puede decir que es comunista, ya no es meterlo en un problema. ¡Qué sorpresa! Alfonso Sastre es comunista. En breve ya sí es que sería una denuncia, y desde luego tuvo problemas con la policía por comprometerse con el comunismo nacionalista, que es una especie de nacionalbolchevismo de ETA, son como nazis comunistas los de ETA. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. Su nombre figura en la historia de los grupos teatrales inconformistas de la posguerra, aunque su principal méster ha sido el teatral, por el que se le conoce y se le traduce en medio mundo. Cultiva también el ensayo, la narrativa y la crítica. Ha superado ya ampliamente los límites de unas primeras obras completas, 1968, las de Aguilar. Aquí tenemos una extensa presentación de Alfonso Sastre en esta biblioteca ideal. Su obra temprana, Escuadra hacia la muerte, fue seguramente su mayor éxito y el arranque de su profunda influencia intelectual y social. Fue alzado ante todo por la extrema derecha, por Pemán, y luego ha sido el PP quien más ha querido representarlo, y a un director oficial del PP como es José Luis García, pues se le ha encargado llevar a Alfonso Sastre a la escena. Es un autor comunista y luego proetarra que gusta muchísimo a la derecha. Son, no sé, cosas que pasan. Sus vinculaciones políticas no le han impedido el flujo creador, aunque en varios aspectos se lo han condicionado. Otras de sus obras de mayor influjo: La mordaza, Ana Claybar, Muerte en el barrio, Tierra Roja, Asalto nocturno, Cargamento de sueños. Sus dificultades con el ambiente en que ha decidido permanecer, porque es el suyo, es el suyo, ¿verdad? Ser Abertzale siendo de Madrid, eso es su ambiente. Y su vocación de servicio social le convierten en figura ideal para el análisis de la actuación del intelectual comprometido en un medio hostil, aunque con el apoyo del aparato de difusión y cobertura que el citado partido suele otorgar generosamente a sus colaboradores. Bueno, pues
Al lado está Miguel Delibes, y con Miguel Delibes no se entusiasma ni se explaya tanto. A pesar, por cierto, de que Las ratas, el disputado voto del señor Cayo y sobre todo Los santos inocentes son denuncias sociales mucho más revolucionarias, mucho más de izquierdas que en realidad cualquier obra de Alfonso Sastre, que al final lo que hace es entusiasmar a Pemán y a Láteres. Nacido en Valladolid, 1920. Libro a libro, artículo por artículo, se afianza su dominio creador del lenguaje, su transparencia comunicativa, su seguridad literaria. Jurista y hombre de letras, catedrático y periodista en todas las acepciones de la difícil profesión. Director, consejero delegado, articulista vinculado al gran periódico del liberalismo vallisoletano El Norte de Castilla. Ganó el Premio Nadal en 1948 con La sombra del ciprés es alargada. Su estilo nace de un realismo crítico implacable. Lo que digo, más que el de Alfonso Sastre. Pero, aquí viene la crítica histórico-política de Ricardo de la Cierva, pero tan identificado con el objeto que no hiere. Eso a juicio de los críticos de aquel tiempo. Yo creo que sí que hiere y bastante. Yo creo que es bastante subversivo Miguel Delibes, pero en aquel tiempo, pues, por ese humanismo no se lo parecía. Y curiosamente Alfonso Sastre les parecía subversivo, pero bien, estaba bien, se podía. Yo creo que son limitaciones de los lectores de la época, y nosotros en nuestra época, y desde nuestra individualidad y desde la personalidad de cada uno, podemos hacer lecturas muy diferentes y divergentes de Alfonso Sastre y Miguel Delibes. En aquel tiempo se pensaba que sí es un realismo crítico implacable, pero tan identificado con el objeto que no hiere. Sus temas son locales y rurales, pero sin exclusivismos, y con una cobertura ambiental que denota un profundo conocimiento de la vida ciudadana y el contexto internacional en que se mueve con soltura y frecuencia el autor. Académico de la española, traducido a varios idiomas, sus obras más conocidas son Mi idolatrado hijo Sisí, Las ratas, 5 horas con Mario, con la escopeta al hombro. Sus artículos de campo y caza en informaciones son antológicos. Y luego, y esto siempre pasa, vemos 3 autores bien conocidos, Aranguren, Sastre y Delibes. Aranguren espero que en el futuro deje de ser un autor bien conocido. Y tenemos 3 nombres que resultan extravagantes o curiosidades, que son Manuel Irujo y Hoyo, Juan Hernández Sarabia, y el que se dice es el prototipo de militar hazañista. No colaboró en el bienio derechista e incluso pidió el retiro voluntario, o sea, muy de izquierdas. Pero Fernando Repiso, pues yo diría que está completamente... Vamos, no quiero ofender, pero yo creo que es uno de los que se han caído de la historia de la literatura o de las artes. Y curiosamente tiene un artículo más extenso que el de Alfonso Sastre y que el de Miguel Delibes. Dice, nace en Barcelona en plena guerra civil, 1937. Muy joven aún y antes de iniciar estudios de filosofía y letras, debuta como actor de teatro en 1953, en la compañía Lope de Vega. Bueno, como veo que se está acabando el tiempo, desde su procedencia de Altra Català, su integración en el mundo político y cultural de Cataluña le lleva a promover en calidad de productor ejecutivo la ciudad quemada, lo dice en castellano, película, en opinión del profesor José Antonio González Casanova, extraordinariamente actual, no solo porque plantea las principales reivindicaciones nacionales y populares de Cataluña, o sea, reivindicaciones nacionales de Cataluña, ¿qué es esto? ¿Cómo nacionales? ¿Cataluña es una nación, Ricardo de la Cierva? En un tracto histórico decisivo, 1899-1909, sino porque alecciona sobre los comportamientos de clase que cabrá esperar si no han cambiado las circunstancias. Y esto me recuerda que sí que podría haber leído, porque quería leer también, Una vida, que me ha sorprendido, tanto en el cuerpo del texto como en el diccionario biográfico. Ahora en el cuerpo del texto no lo voy a poder encontrar, en el diccionario biográfico sí, que me dejan a Ricardo de la Cierva en esta obra en la que insistía y quería ser centrista en un rojo.
porque hace un elogio desmedido y absurdo de Vicente Enrique y Tarancón. Y yo me he quedado asombroso, me he quedado verdaderamente asombrado. Creo que no hace falta leerlo, pero se deshace en elogios